Hola y bienvenidos a una receta más del canal. Y mirad qué berenjenas que he preparado hoy al horno, rellenas y con una capa extra de queso por encima, extra, porque le he puesto bastante queso, que han quedado deliciosas. Así que si queréis saber cómo las he preparado, aquí os dejo con los ingredientes. Y yo tengo por aquí 850 gramos de carne picada, que podéis hacer la mitad, no hace falta que hagáis estas cantidades, podéis reducir los ingredientes a la mitad, pero es que después veréis las pedazos de berenjenas que tenía yo. Tengo también una cebolla, tengo tomate, salsa de tomate, 2 huevos duros, pan rallado, sal, pimienta negra, comino, hierbas provenzales, queso para fundir, y no os digo cantidades porque tanto como el pan y el queso podéis poner las cantidades que queráis, y 100 gramos de pimiento verde. Y tengo aquí las señoras berenjenas, que mirad qué pedazo de berenjenas. Yo nunca había tenido unas berenjenas tan grandes en mis manos, así que si las vuestras son más normalitas, pues reducir la cantidad de ingredientes. Bueno, y empezamos cortando la berenjena por la parte del tallo. ¿Veis? Aquí le voy a cortar solo un poquito, limpiamos un poco. Pero por la parte de atrás no lo vamos a cortar, lo vamos a dejar entero, para que nos quede así como forma de barquita y nos quepa bien el relleno y no se nos escape. Las cortamos por la mitad, más o menos que nos queden igualadas. Yo ya os digo que tuve bastantes problemas porque al ser tan grandes pues no veía bien la otra parte. Así que bueno, como podamos las cortamos por la mitad. Ahí están. Y hacemos lo mismo con todas. Yo tenía, como veis, 3 berenjenas. Y una vez por la mitad les vamos a hacer unos cortes en el centro, en la carne de la berenjena. Porque ahora las berenjenas las vamos a llevar al microondas para que la carne se ponga tierna y se la podamos sacar bien. Dejarlas en el microondas, las mías estuvieron entre 6 y 7 minutos porque son bastante grandes. Si las vuestras son más pequeñas, pues probar 4 minutos e ir mirando si la carne de dentro está blandita, y también la piel, que la piel también se tiene que reblandecer. Una vez las sacamos del microondas, esperamos un poquito que se enfríen, no nos vayamos a quemar, y ya con una cuchara nos ayudamos para vaciarlas por dentro. Y una vez vaciadas, yo me voy a ayudar con unas tijeras para cortar bien la pulpa de la berenjena y que nos queden trocitos más pequeños. Bueno, aquí ya las tengo todas listas. La verdad es que ahora tiene un aspecto bastante feo, pero ya os digo yo que cuando las ponemos en el horno rejuvenecen y quedan más bonitas. Como veis, ya he empezado a preparar el relleno. En una sartén con aceite caliente empezamos sofriendo el pimiento y le añadimos a continuación la cebolla. Cuando la cebolla ya está un poco pochada, le agregamos la carne picada. Y yo no os he dicho qué carne picada utilizar. Podéis utilizar la que queráis. Yo estoy utilizando de pollo, pero podéis utilizar de ternera, podéis utilizar una mezcla de ternera, de cerdo, de la que queráis. Le añadimos un poco de sal, aquí tengo una cucharadita y un poquito más. Pimienta negra al gusto. Mezclamos un poco y le voy a agregar el comino, media cucharadita. El sabor que tiene el comino para la carne a mí me gusta muchísimo. Y también le voy a agregar hierbas provenzales. La cantidad cada uno al gusto.
Mezclamos bien y cuando ya no se vea el color rojo de la carne, le agregamos la berenjena. La pulpa de la berenjena que hemos picado antes. Le voy a agregar media cucharadita más de sal para la berenjena, porque antes a la berenjena no le hemos agregado nada de sal. Volvemos a mezclar bien y a continuación ya le añadimos el tomate. Es una lata y mi lata es de 400 gramos de tomate, casi 450. Y yo siempre le pongo un poquito de agua a la lata para limpiar el tomate que se queda por las paredes de la lata. Así aprovechamos. Bueno, y ahora simplemente ya lo vamos a dejar sofriendo todo junto hasta que el agua del tomate se haya evaporado del todo. Una vez evaporado, apagamos el fuego y le vamos a añadir los 2 huevos cocidos que ya los he cortado en trocitos previamente. Y ahora pues simplemente los vamos a mezclar bien, que se incorpore todo bien y ya lo tendremos listo para preparar las berenjenas. Y lo dicho, pues el siguiente paso es rellenar las berenjenas con el sofrito. Una cosa que no os he enseñado cuando preparaba las primeras berenjenas es que he puesto un poquito de aceite en la bandeja del horno, como os estoy enseñando ahora con estas. Y cuando ya tenemos las berenjenas bien hermosas y bien rellenas, les vamos a añadir primero el pan rallado por encima. Y después el queso, mucho queso. Bueno, mucho queso a quien le guste mucho el queso. Y podéis utilizar el tipo de queso que queráis. Yo estoy utilizando una mezcla. Y lo dicho, si nos falta más queso, pues cogemos el paquete entero. Y lo mismo hacemos con el resto de berenjenas. Y una vez listas, las llevamos al horno que ya tenemos precalentado a 180 grados, calor arriba y abajo. Y el tiempo, pues el que veáis necesario hasta que el queso esté fundido y esté gratinado. Recordad que ya todos los ingredientes están cocidos.
Bueno, y mirad, después del horneado, qué maravilla de berenjenas y qué capa de queso que nos ha quedado. Las voy a pasar a una bandeja de servir y ya después será el momento de probarlas. Wow, no me digáis que no han quedado súper hermosas. Bueno, yo con esto tengo para comida y cena, porque es que son gigantes. Mirad, las voy a probar ya y mirad el queso, qué crujiente que está. Esto, vamos, es que está delicioso. Un crujiente de queso. A ver, la voy a cortar. Huele súper bien, ¿eh? Huele súper bien. Mirad por dentro. Bueno, mirad la capa de queso, ¿eh? Bueno, yo pues voy a seguir comiendo porque están riquísimas. Pues nada, aquí tenéis una receta de unas berenjenas rellenas que están buenísimas. Espero que vosotros hagáis las vuestras, sean más grandes o más pequeñas, y que os gusten tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.